Conductas eróticas de riesgo. Vale, cuando yo me planteé hacer esta sesión clínica, cuando me enfrenté un poco al reto, ¿no? De definir qué era lo que yo quería contar, de lo que yo quería hablar, tenía muy claro que quería hablar de sexualidad, pero quería hablar de sexualidad desde una mirada como positiva, desde una mirada alejada de un modelo de riesgos. Yo soy psicólogo y sexólogo y estoy especializado en población LGTB. Entonces, quería como acercar, ¿no? La realidad LGTB y sus condicionantes a quizás algo que no vemos tanto en consulta desde una mirada que está bastante invisibilizada, ¿no? Ha sido eso, mi objetivo a la hora de construir un poco esta sesión clínica. La idea con esto al final es poder clarificar qué hay detrás de ciertas conductas eróticas de riesgo en consulta, especialmente aquellas que están vinculadas al colectivo LGTBI, porque al final esta sesión clínica está vinculada tanto al máster en sexología como al experto en psicología afirmativa. Entonces, bueno, la idea es poder aunar un poquito esas dos realidades y al final dar luz, ¿no? a conceptos que no tenemos tan disponibles en nuestro imaginario colectivo. Vamos a empezar por definir un poco la cosa, el asunto, ¿no? ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es lo sexual? Cuando pensamos en lo sexual, siempre se nos viene a la mente la idea de dos personas quizás teniendo un encuentro erótico, ¿no? Pues que teniendo sexo, teniendo pues lo que en nuestra mente podemos entender como tener sexo, acostarse con otra persona. Pero realmente lo sexual va mucho más allá de todo esto. La idea es que entendamos que lo sexual trae consigo una serie de realidades que se interconectan y dan lugar a una sexualidad, o mejor dicho, a diversas sexualidades, ¿no? Podemos ver, por un lado, la parte de arriba, la sexuación, que tiene que ver con las estructuras, con el componente biológico de lo sexual, los caracteres sexuales. Luego tendríamos la parte de la sexualidad, que tiene que ver con las vivencias, los sentimientos, el proceso de la sexuación, el sentirse, el vivirse, el identificarse. Y por otro lado tendríamos la erótica, que es ese dominio de la sexualidad que tiene más que ver con el placer, que tiene que ver con el deseo, con ese, digamos, a esa orientación motivacional tanto hacia prácticas como hacia individuos. ¿De acuerdo? Todo ello conforma lo que llamamos en sexología el hecho sexual humano. De todas maneras, esto correlaciona, digamos, se relaciona muy bien con lo que entendemos por sexualidad, que es una forma, ¿no? Un conjunto de estructuras, de vivencias que dan forma a una manera concreta de relacionarnos con nosotros y con el resto de personas en un campo muy delimitado. Dentro de este hecho sexual humano encontramos otra serie de realidades que se, digamos, vertebran en de modos, matices, particularidades, ¿no? Aquí entran, digamos, los pequeños apuntes de cada individuo en cuanto a lo sexual. Por ejemplo, su orientación sexual, su identidad de género, aspectos como sus roles de género, sus preferencias, sus prácticas y también, importantísimo, sus biografías, porque la biografía, en cuanto a lo sexual, es tremendamente importante y, bueno, digamos que cobra gran relevancia, ¿no? Todo esto, como podemos ver aquí, da forma a lo que en sexología se denomina el hecho sexual humano, que es el marco de referencia con el que tendemos a movernos dentro de este campo. Quiero comentar también que de vez en cuando iré parando si hay alguna pregunta. Idealmente, como al final el chat no lo tengo tan disponible, podéis pararme en algún momento o esperar a que hagamos una pausa de preguntas, lo que queráis, pero cualquier duda va a ser respondida, tanto porque la propia sesión se desarrollará, digamos, hacia esa duda, porque es como la he configurado, o bien porque la resolveremos en el momento de dudas, que es más al final. Bien. Conductas eróticas de riesgo. Hemos visto que la erótica es un dominio de lo sexual, es un dominio de todo lo que tiene que ver con las sexualidades. Es un dominio que tiene que ver con aquello que a mí me dirige hacia el placer y que tiene tanto que ver con individuos concretos como prácticas concretas. Es decir, estímulos que me erotizan, que provocan deseo en mí, ¿m? Y que al final me llevan o no a tener determinadas prácticas que vivo como placenteras. ¿Qué ocurre? Que a veces esas conductas eróticas no siempre son del todo saludables para la persona. A veces nos encontramos con situaciones en las que la persona ha erotizado una serie de estímulos que no son saludables
porque provocan interferencia en alguna de sus áreas vitales, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en el área familiar, en el área personal, en el área laboral e incluso en el área espiritual. Cuando hay esa interferencia, cuando hay ese malestar en las áreas de vida de la persona o de alguno de sus vínculos, sería cuando podríamos hablar, a mi modo de ver, de conductas eróticas de riesgo. Aquí os voy a pedir un poquito más de participación porque me interesa saber qué sabéis de las conductas eróticas de riesgo que yo he recogido en esta sesión clínica. Entonces, vamos a empezar por la primera, el verbatim. Aquí en España lo llamaríamos hacerlo a pelo. ¿Alguien sabría decirme qué es el verbatim? ¿Le apetece compartirlo? No os preocupéis, iremos clarificando más los conceptos. El verbatim hace referencia un poco a toda aquella conducta de penetración, tanto vaginal como anal, que no lleva consigo métodos de barrera. Es decir, no hay, por ejemplo, barreras de látex, no hay preservativos, ¿no? No hay, digamos, nada que proteja a esa persona de infecciones de transmisión sexual. ¿Vale? Eh, Voy a ver si puedo abrir el chat. Es la primera vez que lo escucho también, lo entiendo, porque es un concepto que, bueno, como veremos ahora, está relegado a ciertos ámbitos, ¿no? Pero es algo que tampoco se visibiliza demasiado. El verbatim, ¿no? Vamos a verlo un poquito. ¿Con qué relacionamos el verbatim? Vale. Eh, la relación que tenemos en el imaginario colectivo con el sexo sin protección ha cambiado mucho en los últimos años. Primeramente porque cuando antes pensábamos en sexo sin protección en el sentido de métodos de barrera, se nos venía a la mente casi automáticamente la infección por VIH, ¿no? Era como el gran miedo que, digamos, sobrevolaba las cabezas de todas las personas, o de muchas, que tenían sexo sin un método de barrera. Desde hace unos años esto ya no está siendo tan así, porque se han producido grandes avances en la lucha contra el VIH o el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Esto hace que, digamos, no se perciba la infección por VIH como un riesgo tan grande, tan mayúsculo como era en su momento. ¿Sí? También se ha detectado lo que los autores denominan la fatiga por el uso del condón. Digamos que se ha asociado que que las creencias populares que el uso del preservativo trae consigo dificultades en el desempeño, ¿no? Por ejemplo, hay hombres que reportan que tienen dificultades para mantener la erección cuando se ponen un preservativo, por ejemplo. Se cree hay personas que creen que el uso del preservativo implica menos placer y peor desempeño. Esto es erróneo, pero desde luego es algo que sí que está en el ideario de muchas personas. Precisamente también es interesante comentar, ¿no?, cómo los ideales de pareja tienen un papel aquí. A veces el tener sexo sin métodos de barrera se relaciona más, ¿no?, con una especie de compromiso, una especie de formalización de la pareja, ¿no? Porque yo no me acuesto con cualquiera sin, digamos, usar un preservativo o algún método de barrera. Además, evidentemente, también tiene mucho que ver la excitación y el morbo que supone estar haciendo algo que se percibe como peligroso, ¿verdad? Toda la descarga dopaminérgica que eso puede provocar, bueno, cosas que al final ya sabemos y que acompañan y que pueden contribuir a explicar todo este fenómeno, ¿no? Luego, ahora hemos hablado sobre todo de factores individuales que tienen que ver con el individuo, que tienen que ver con cómo se puede sentir, con qué puede llevarle a comportarse de esa manera. Pero hay una serie de factores sociales que no se ven, que no se visibilizan y que yo considero que no se tienen en cuenta a la hora de abordar este fenómeno. Por un lado, los autores han recogido que el barebacking supone un refuerzo de los atributos que son socialmente, digamos, relacionados con la masculinidad, ¿no? Además, y esto me parece muy importante, se cree que el barebacking puede ser una especie de mecanismo de reapropiación en población LGTB. Es un fenómeno que se ha, digamos, teorizado fundamentalmente para hombres homosexuales. Hombres que al final han sido socializados siempre bajo la idea de que son fuente de infección, fuente de contaminación.
en cierto modo, individuos que por el mero hecho de existir ya van a estar condicionados a tener VIH, ya van a estar condicionados a tener un sexo, digamos, sucio. Bueno, pues se ha llegado a teorizar que ese verbatim pudiera ser una reapropiación, una especie de lucha política a todo ese, digamos, toda esa violencia que se ha ejercido hacia las personas LGTB, en este caso hacia los hombres gays. Veréis que hablaré pues, fundamentalmente de hombres gays porque, por desgracia, digo por desgracia porque no debería ser así, las conductas eróticas de riesgo que yo he recogido fundamentalmente se han relacionado con hombres gays, pero son conductas que pueden aparecer en otro tipo de poblaciones. Luego también está el tema de me siento constreñido, me siento, digamos, anulado, porque necesito, ¿no? Salir de esta jaula que la sociedad me está imponiendo. Entonces, librarme, ¿no? de esa constricción teniendo un sexo que no esté protegido, también me hace conectar con un sexo más real. Un sexo en el que yo no estoy tan subyugado, por decirlo de alguna manera, a esa socialización que al final es dolorosa para mí. He visto que alguien ha levantado la mano. Si quieres, puedes compartir lo que necesites. Sí, Sara, cuéntanos. Sí, en la reflexión que has hecho sobre el factor social como mecanismo de reapropiación del colectivo, Ujú. me he perdido un poco en la explicación de, quiero decir, es un refuerzo en el que como estoy estigmatizado precisamente porque me reafirmo en ese estigma, desarrollo esa conducta de riesgo. Sí, ahí está. Es justo, o sea, es digamos una apropiación de ese estigma, Sí. Luego lo vas a entender mejor, pero, ¿vale? pero haciendo un mini spoiler. Ujú, Eh, Punto número uno sería efectivamente una reapropiación, ¿no? A mí me colocan en un lugar que me hace daño, me colocan en un lugar en el que soy, digamos, violentado y lo que ujú. hago para encontrar más, digamos, seguridad, encontrar más confort en ese lugar en el que estoy es reapropiarme de ello. Pero es que además, Aunque es bueno, como diría, es una conducta un poco, podríamos decir, un poco autolítica. sí, Vale. Ujú, efectivamente. Ese es, de hecho, uno de los grandes temas de esta sesión clínica, que podamos entender que conductas que tienen, digamos, una finalidad adaptativa, ujú. realmente no, pueden no ser funcionales para la persona. De acuerdo. Gracias por la pregunta, Sara. Bien, entonces vamos a quedarnos sobre todo con esto último, con el mecanismo de reapropiación, ¿no? Que al final supone para la persona el tener un sexo sin métodos de barrera. De hecho, esto lo vemos aquí, ¿no? En este fragmento extraído del artículo de Ávila y Montenegro, que lo tenéis en la bibliografía, por si queréis consultarlo. Lo que dice es que el verbatim solo tiene sentido en un contexto de poder determinado, porque al final el término bareback sociohistóricamente se ha, digamos, ligado a poblaciones que, digamos, tienen como esa carga asociada al VIH. Es decir, no todo el mundo entra dentro de la idea de la teoría del verbatim. No todo el mundo, no toda la población tiene cabida en este fenómeno. Se ha asociado a un colectivo concreto. De hecho, al final, en ese mismo artículo, ponían una frase como muy determinante, que era maricas promiscuas en contra de las normas de salud sexual. Porque al final lo que esto pone sobre la mesa es cómo las personas pueden, en determinados momentos, ¿no? Rebelarse contra esas políticas sexuales que les colocan en un lugar muy devaluado. Y lo hacen precisamente a través de su manera de vivir el sexo. ¿Qué riesgos conlleva? Evidentemente, la transmisión de infecciones de transmisión sexual. VIH, clamidia, sífilis. Estos son riesgos que todo el mundo puede entender. Luego, esto es interesante también, el problema, uno de los problemas del verbatim es que puede usarse como una estrategia de afrontamiento.
Si yo hablo de que soy violentado en un contexto político y eso a mí me lleva, ¿no? A integrar, ¿no? Nociones disfuncionales sobre quién soy, el hecho de hacer algo que a mí me coloca en un lugar más cómodo dentro de esa disidencia, me coloca en un lugar en el que me veo mejor, me siento mejor, me puede llevar a afrontar el malestar por esa violencia hacia una conducta que, como muy bien ha dicho Sara, no es funcional. Además de, evidentemente, la idea de que ese sexo real, ¿no? Ese sexo como más conectado, que al final también cuando yo conecto con el abandono, por ejemplo, con el rechazo, como ocurre muchas veces en el colectivo LGTB, pues también puede ser una manera de superar ese malestar, manejarlo un poquito mejor. ¿Cuál es el problema también? Que evidentemente esto trae, digamos, vergüenza a la persona, puede colocarla incluso en un lugar de estigma, no porque la persona no tenga derecho a tener esta conducta sexual, esta conducta erótica, sino porque la sociedad lee como algo negativo esa conducta. Por lo tanto, puede concurrir en mayor aislamiento social para esa persona. De hecho, esto que acabo de decir es una idea que para mí es muy nuclear de esta sesión clínica y muy nuclear en un abordaje bien hecho hacia conductas eróticas de riesgo. Y es que el problema de una conducta es la interferencia de esa conducta. Pero nosotros no somos quién para juzgar si una conducta es adecuada o no es adecuada. Porque la erótica es subjetiva. La erótica es liberadora en el sentido de que yo decido, entre comillas, qué hago, qué erotizo y hacia dónde quiero dirigir mis prácticas. ¿Mm? Por eso es importante como en estos contextos, en esta, digamos, pues bueno, abordajes, intentar salir, ¿no? de la idea de no puedo permitir que esta persona haga esto, porque quien lo decide es la persona. ¿En qué nos fijaremos siempre, ¿no? En esa interferencia para las áreas vitales, en si esto causa malestar o riesgos para la salud, para la persona o para sus vínculos, y en el grado de funcionalidad que esa persona, digamos, tenga dentro de su erótica. Vamos a ver cómo va el chat por si hay alguna pregunta. Vale. Las conductas La palabra estable. En mi país se da mucho el hecho de tener sexo con protección durante un coloquio y al momento de formalizar un noviazgo ya no es necesaria la protección. ¿Qué cambió? Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Se relaciona con el riesgo al que la persona se expone al momento de realizar, practicar su... Es que se relaciona con el riesgo al que la persona se expone al momento... Nubia, no acabo de entender tu pregunta. Si te apetece volver a escribirla para que podamos darle respuesta, encantado. Muy bien. Vamos entonces con otra conducta erótica de riesgo, ¿no? Que se ha relacionado también con el colectivo LGTBI, que es en este caso, dos conductas, el zero-sorting y el box chasing. Estas son un poco más complicadas. ¿Alguien sabría decirme qué es alguna de estas cosas? Sin miedo. Yo no lo sé, pero da la impresión como que buscas la infección o algo así. Muy bien. Efectivamente, Sara. Eh, Efectivamente. mm, Una de ellas tiene que ver con eso. Vamos a verlo. Por un lado está el zero-sorting. El serosorting consiste en una estrategia de prevención de la infección por VIH, ¿vale? Las dos, tanto el serosorting como el bug chasing, tienen que ver con que la persona decide conscientemente tener un encuentro erótico con una persona seropositiva, con una persona infectada de VIH. Lo que ocurre es que la motivación de cada una es distinta. El serosorting busca prevenir la infección. Por eso yo tengo encuentros eróticos con una persona seropositiva indetectable que está, pues, por ejemplo, tomando tratamiento antirretroviral. Recalco, es una motivación de prevención. De hecho, se ha visto que efectivamente es una estrategia eficaz para prevenir la infección por VIH. Nunca tan eficaz, evidentemente, como el uso de métodos de barrera, pero sí la podemos considerar una estrategia eficaz.
Los factores que han relacionado los autores del zero sorting tienen también mucho que ver con los con los del Verbacken, ¿no? Tienen que ver, pues, por ejemplo, con esa acción política, tiene que ver con la fatiga del condón, tiene que ver con las creencias erróneas sobre el desempeño. Podríamos hacer un paralelismo entre una y otra. La diferencia está en que en el zero sorting sí que se tiene en cuenta el estado, digamos, serológico de la persona. Por otro lado, tenemos el bug chasing, que es bastante más invisibilizado y un poquito más complicado de entender. El bug chasing implica que una persona busca activamente y de manera totalmente consensuada y, y libre infectarse de VIH. Esta infección, ¿no? Se produce entre dos personas. Por un lado, el bug chaser, o sea, el buscador del bicho, traduciéndolo un poquito mal, y el Jeff Giver, o sea, el dador del regalo, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Lo que ocurre aquí es que el chaser busca activamente aquellos espacios y aquellas personas donde pueda realizarse la infección para poder recibirla en su cuerpo. Eh, ¿Qué motivos hay en esto? Yo entiendo que es un fenómeno que puede ser como muy difícil de entender. ¿Por qué alguien querría infectarse de bueno, pues al final, una condición de salud, una enfermedad que no solamente está asociada a muchísimo estigma, sino que realmente trae complicaciones médicas graves, puede traerlas, ¿no? Como es el VIH. Bueno, eh, hay como poca teoría al respecto, pero yo he querido recoger sobre todo el modelo de Gautier y Forsyth, que lo que ellos venían a decir era que había cuatro razones principales de por qué una persona puede caer en un fenómeno de bug chasing. Por un lado tenemos la acción política, muy similar a lo que ocurría con el Verbacken. Cuando un bug chaser, digamos, quiere infectarse el VIH bajo una motivación de acción política, lo que busca es, una vez más, reapropiarse de ese, digamos, lugar de agente infeccioso e infectado en el que le coloca a la sociedad de manera sistemática. Además, la emoción del riesgo también tiene un papel aquí, ¿no? Como si fuera una especie de ruleta rusa a la que el chaser puede jugar en un momento concreto y al final también erotizar todavía más ese momento. Luego, también hay una parte súper importante de soledad y de solidaridad grupal. Y esto tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, pues al final sentirme parte de un grupo y también tiene que ver con, pues, por ejemplo, con la teoría de la identidad social de Tagfeld, ¿no? Al final yo lo que voy a buscar es la identificación con el endogrupo y la diferenciación con el exogrupo. Y en un contexto de vulnerabilidad social tan grande como es la realidad LGTB, aquí tiene todavía más relevancia. Cuando un chaser, con esa motivación de salir de la soledad, busca infectarse el VIH, podemos encontrarnos con que lo que desea, lo podamos entender o no, es elevar su estatus social, entrar dentro de una comunidad, entrar dentro de un espacio en el que no está solo. Incluso también podemos encontrarnos con personas ya infectadas que buscan infectar a otros, un Jeff Jever, que lo que están buscando ahí es, en cierto modo, ayudar en este proceso a otra persona. Empatizan con sus sentimientos, con sus, digamos, la manera en la que se sienten y quieren también tener ahí, digamos, su papel, ¿no? Como una forma también de ser válido, ser aceptado, ser reconocido. Y la última, y muy importante, está el miedo y el alivio. Tenemos que entender que los hombres homosexuales son socializados como personas que inevitablemente van a acabar teniendo VIH. Al menos eso es lo que el ideario, el imaginario colectivo nos dice. Si eres gay, vas a acabar teniendo VIH. Esto evidentemente es una salvajada, eso no es cierto, ¿no? Pero es verdad que sí que es el mensaje que la sociedad tiende a lanzar a las personas LGTB. Entonces, digamos que lo que se cree es que el hombre homosexual interioriza el hecho de acabar desarrollando una infección por VIH como algo que va a ocurrir sí o sí, generándose una situación de indefensión aprendida que al final causa mucho malestar a la persona. Claro, bajo esos condicionantes, la persona dice, me lo quito de encima. No voy a retrasar lo que es inevitable para mí. Me contagio y ya puedo seguir con mi vida.
Estoy viendo que Mónica ha levantado la mano. Sí. Mónica. Buenas. Mira, yo quería preguntar, ¿hay alguna franja de edad que se dé más estos casos? Porque yo, por ejemplo, estos conceptos no los había oído nunca. No sé si es un fenómeno nuevo, si siempre ha existido. Me gustaría saberlo. No me consta franjas de edad, eh, porque no hay como tal mucha investigación al respecto. Desde luego, sí que he podido extraer de los estudios que al final he estado revisando para la sesión, que sí que es más común en personas jóvenes, ¿no? Mm. Tiene sentido, de hecho, que la edad sea aquí un factor de protección, porque, como he dicho antes, las personas de mayor edad están Sí, más en contacto con lo que fue, lo que sigue siendo en muchos sitios, la realidad del SIDA. exacto. Realmente tiene sentido que una persona joven, digamos, esté más desprotegida ante ello. Ahora bien, yo creo que no tenemos datos epidemiológicos en cuanto a edades, primero porque no interesa investigar sobre ello, porque Mm. estamos viendo condiciones relativas a colectivo LGTBI, es decir, la otra edad, que es como se ha teorizado, y por otro lado, que al final las motivaciones que hay detrás, digamos, el caldo de cultivo que hay detrás, que ahora lo veremos, es algo que alcanza a todo tipo de poblaciones. Yo creo que no lo conozcas, como seguro que no lo conocerán muchísima de la gente que ha venido hoy a la sesión clínica, tiene más que ver con el hecho de que no se estudia y sobre todo no se visibiliza. Claro, pues gracias. Muchas Gracias a ti. gracias. Vale, vamos a ver el chat. A ver. La consulta, ¿cómo se puede descartar entre una persona de riesgo erótica versus una persona que solo busca su placer sexual sin el vínculo afectivo, tipo narcisista? Vale, voy a guardarme esa pregunta para después. Lo que quise decir en el comentario de antes, que entiendo que tenemos Verbacken, es que las personas tienen una tendencia erótica que los expone a peligros en su salud. Efectivamente, efectivamente, Nubia. Son conductas, por eso se llaman de riesgo, que aunque la persona pueda ser consciente o no, porque también podría ser que no, de que eso supone un peligro para su salud, lo hace igualmente. Y veremos por qué. Más común en jóvenes o adultos. Pues justo acabo de comentar, Susan, que yo no conozco al menos datos epidemiológicos. No conozco, digamos, en qué porcentaje se da más, si en jóvenes o adultos. Entonces, podemos teorizar que se puede dar más en personas jóvenes, también por el acceso a espacios donde se den este tipo de conductas. Pero como tal, a mí no me constan datos epidemiológicos. Y acuñaban estos términos de 1999, eso parece. Al menos así nos lo dice la literatura. Muy bien. ¿Qué riesgos trae? De nuevo, Vale, tenemos la transmisión de ITS y el vale. aislamiento social. Exactamente igual que en el backpacking. Os voy a pedir por fin que vigiléis si los micros están apagados para que no haya como interferencias en el sonido, ¿vale? Gracias. Em, de nuevo, cada vez que nos encontramos ante una conducta erótica de riesgo, nos hacemos las mismas preguntas. ¿Causan malestar o riesgos para la salud? ¿Sí o no? ¿Interfiere en áreas vitales? ¿Sí o no? ¿Es funcional? ¿Sí o no? Por ejemplo, con el serosorting podríamos plantearnos que igual no es una conducta necesariamente disfuncional. Si esa persona se asegura de tener contactos eróticos con personas absolutamente indetectables, ¿no? Que sabemos que cumplen digamos, su pauta de antirretrovirales a rajatabla y se hace análisis constantemente para cuidar, digamos, de que todo esté bien, ¿podríamos considerar una conducta de riesgo realmente? Aquí debate, ¿no? Como esta pregunta, precisamente la lanzo para que podamos recoger una vez más la idea de que una conducta de riesgo, bueno, en general una conducta erótica, depende de una subjetividad. No puede, digamos, al menos así lo veo yo, basarse en criterios, digamos, externos. Al menos no exclusivamente. Bien, vamos con la última de las conductas eróticas que yo he recogido aquí, y esta seguro que suena un poquito más. El chemsex, el famoso chemsex. ¿Alguien sabría decirme qué es el chemsex? Pues el incorporar drogas en la relación sexual, creo. Muy bien, perfecto. Uso de drogas durante la salud sexual, están diciendo por el chat, efectivamente. Muy bien. Vale, veo que esto ya lo controláis un poco más. Normal, está mucho más visibilizado, ¿no? El chemsex efectivamente
implica el uso de drogas en un contexto erótico con una población determinada, o al menos así se ha formulado, en una serie de escenarios concretos y durante un tiempo prolongado. Es decir, no estamos hablando de que, por ejemplo, yo consumo una droga concreta y, digamos, que decido tener un encuentro erótico. No, estamos hablando de una acción deliberada que une esas realidades en una sola. ¿Vale? He dicho lo del contexto, perdón, la población concreta, porque esto se ha ligado, de nuevo, a hombres homosexuales. Em, yo no he encontrado información sobre si esto ocurre también en otro tipo de personas LGTB o incluso en personas heterosexuales. Me extrañaría mucho que no, la verdad. Me extrañaría que no ocurriera. Pero sí que es verdad que se ha teorizado fundamentalmente con hombres LGTB. Por eso veréis que hablaré hacia esa población normalmente, ¿no? Bien, el chemsex se conoce mucho más, se visibiliza mucho más y está mucho más, digamos, en la mente de las personas que las otras conductas de riesgo. ¿Con qué se relaciona el chemsex? Bueno, hay una parte muy importante que tiene que ver con la socialización y el sentimiento de pertenencia. Antes he mencionado la teoría de la identidad social, que, entre otras cosas, recoge la idea de que una persona en su proceso grupal, en su proceso de identitario en cuanto al grupo, realiza una identificación con el endogrupo y una diferenciación con el exogrupo. El chemsex podría ser una forma de hacer una identificación con ese endogrupo. Cuando una persona incurre en actividades de chemsex, es posible que esté, digamos, desarrollando una forma de relacionarse con su comunidad a través del sexo. Una forma de, digamos, vivir su erótica, pero bajo unos marcos de significado que están dentro del imaginario de los hombres LGTB. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que todos los hombres LGTB tengan ese tipo de sexo, pero sí que es cierto que este tipo de conceptos, por ejemplo, suelen manejarse en las consultas. Yo, con mis pacientes hablamos de estos términos, los entienden y lo más importante, yo los entiendo, consecuentemente podemos extraer que hay marcos similares, ¿verdad? Eh, también hay una socialización muy fuerte en cuanto a esto. Nos encontramos con que hay turismo sexual dedicado al chemsex. Hay espacios concretos dedicados al chemsex, como hablo de espacios públicos, por ejemplo, saunas en el que se da este tipo de conductas. Incluso la accesibilidad a espacios de chemsex es muy, pero que muy alta. Si yo, digamos, quiero tener chemsex, es muy fácil para mí encontrar una reunión en la que, mediante aplicaciones, sin ir más lejos, en las que las personas estén teniendo sexo con drogas, que es lo que, al menos aquí en España, denominamos chills. eh, Como esa accesibilidad es tan grande y además esto provoca, ¿no? Como una sensación de pertenencia, de pertenecer a una comunidad, ¿no? Realmente ya estamos encontrando motivos muy potentes para que se desarrolle y para que se mantenga esta conducta. Luego también tenemos la parte de reapropiación, que como veis también aparecía en las anteriores conductas eróticas de riesgo. Esto, quiero decir, no es una cosa que yo considere que exista y que he decidido reflejar aquí. Yo os aseguro que la literatura que he consultado, toda ella mencionaba el componente de la reapropiación. Ha sido increíble, ¿no? Como verlo, porque yo sabía que ocurría porque lo veía en consulta, pero digamos que esto ha sido como constatarlo y efectivamente decir, wow, pasa esto, ¿no? Una forma de reapropiación, una forma de, digamos, mm, salir de la violencia y empoderarme de ella. También vemos, por ejemplo, que el chemsex se puede usar como una estrategia de afrontamiento, que profundizaremos un poquito más después en esto, pero concretamente Jaspal mencionó que aquellos estresores que las personas LGTB perciben de manera más directa, como por ejemplo la exposición a la diversofobia, la LGTBI-fobia, el estrés de minorías, muy importante también cuando hablamos de psicología LGTB. Y bueno, al final acontecimientos vitales estresantes que la persona percibe por el mero hecho de ser LGTB, ¿no? Hacen a la persona más vulnerable a la hora de desarrollar el chemsex, porque puede usar ese consumo de drogas, ese, digamos, contexto de drogas y sexo como una estrategia de afrontamiento.
Esto, como entenderéis, tiene un montón de problemas, ¿no? Tanto orgánicos, como por ejemplo taquicardias, isquemias, sintomatología respiratoria, fallo hepático, renal, pérdida de piezas dentales, que se denomina med-maut, e incluso muerte, como psicológicos, trastornos afectivos, depresión, ansiedad, conducta autolítica, sintomatología psicótica y trastornos comórbidos como trastornos adictivos. Todo esto está estudiado, está recogido y existe. Por tanto, hay que darle la importancia y hay que darle como el lugar que se merece, ¿no? Vamos a ver si hay algo por el chat. ¿Me puedes contestar la pregunta del riesgo pasado? Cuando alguien se excusa el contacto de amor, el contagio por amor. Vale. Eso yo no lo he leído, no lo he consultado, en el sentido de que no aparece en nada de lo que yo he visto, pero supongo que podría darse, ¿no? En el sentido de que si yo deseo estar más cerca de mi pareja, es posible que sea más, digamos, como reforzador para mí pensar que compartimos estado serológico, como si estuviéramos los dos en el mismo barco. Supongo que casuísticas individuales hay muchas. Muy bien. Y por último tendríamos la compulsividad sexual. ¿Qué entendemos por compulsividad sexual? También llamada hipersexualidad o adicción al sexo. ¿Cómo lo entendemos? Conductas, no lo sé, pero conductas como la ninfomanía, no sé si está clasificado ahí dentro de ese, o estamos hablando únicamente de un trastorno del comportamiento sexual implicando en lo que es la adicción al sexo. Ujú. Como la adicción al sexo, efectivamente. De hecho, la ninfomanía, al final, igual que la satiriasis, que es un concepto que tampoco se escucha tanto, pero que es Sí. exactamente lo mismo que la ninfomanía, pero en hombres, hacían referencia a este fenómeno, ¿no? Que son términos que ahora están más en desuso, Mm. por ejemplo, yo personalmente el término adicción al sexo prefiero no usarlo nunca, pero todo al final hace referencia a lo mismo, que es una manifestación descontrolada de un impulso sexual, ¿no? Que tiene que ver con un deseo sexual que desborda a la persona y la incapacidad para controlarlo. Vamos a quedarnos con esas dos variables, un, digamos, deseo exacerbado y la incapacidad para controlarlo, porque eso no deja de ser lo que, entre otras cosas, define también una adicción, ¿verdad? Muy bien. Compulsividad sexual. ¿Qué ocurre con la compulsividad sexual, con la hipersexualidad? Yo parto de un estado de ánimo disfórico. Estoy conectando con un malestar. Hay algo dentro de mí, ya sea elicitado por un estímulo externo, por un estímulo interno, por mi historia de aprendizaje, no nos importa, pero hay un malestar que yo necesito regular. ¿Sí? Hay personas que lo regulan comiendo. Hay personas que lo regulan, por ejemplo, yéndose a dar una vuelta, haciendo ejercicio. Pero también hay personas que lo regulan teniendo sexo compulsivo. Claro, cuando yo regulo mi malestar teniendo sexo compulsivo, por ejemplo, frecuentando ámbitos de trabajo sexual o metiéndome en aplicaciones para buscar, digamos, pareja, en, vínculos sexuales como de manera como muy compulsiva, como un me da igual con quién, sencillamente quiero tener sexo ahora mismo, es cuando estaríamos hablando más de esa conducta más compulsiva, porque no está siendo una conducta razonada, no está siendo una conducta elegida por la persona. Este sexo compulsivo hace que la persona se distancie de ese malestar, porque por un lado el foco se cambia y por otro lado estoy haciendo una actividad que es altamente reforzante para mí y por tanto genera alivio. Un alivio que es un refuerzo negativo, porque es una conducta de evitación. Yo no estoy ocupándome del malestar, estoy evitando el malestar. ¿Cuál es el problema? Que para empezar, el malestar no se va, porque no estamos, digamos enfocando la intervención, enfocando como poniendo el foco
en lo que realmente merece nuestra atención, que es qué es ese malestar, por qué está ahí, cuándo se originó, qué nos quiere decir, sino que simplemente lo estamos aparcando. Pero es que además yo estoy aliviando mi malestar con una conducta que está muy mal vista a nivel social. Y eso va a generar muchísima disonancia cognitiva. Va a generar malestar, va a generar vergüenza, va a generar culpa. Lo cual, paradójicamente, aumenta el ciclo. ¿Sí? ¿Con qué se relaciona? ¿Con qué han relacionado los autores la literatura, la compulsividad sexual? Bueno, fundamentalmente con problemas emocionales. ¿Sí? Problemas que al final, bueno, pues hay un malestar en la persona que está regulando como buenamente puede, que está manejando como buenamente puede. Aquí concretamente coge especial relevancia la ansiedad y la depresión. Y digo que coge relevancia porque en el artículo de García Barba, precisamente lo que se comenta es que la ansiedad explica un 30% de la varianza de las puntuaciones en problemas emocionales en la compulsividad sexual en hombres y un 14% en mujeres. Estamos hablando de un porcentaje muy alto. Creo que lo estoy diciendo bien. Pero bueno, independientemente de eso, también hay pues, un mayor, digamos, porcentaje de dificultades sexuales en las personas que tienen sexo compulsivo, tienen mayores problemas legales y financieros que tienen que ver, ¿no? Bueno, pues sobre todo si yo frecuento trabajo sexual, el dinero que yo me estoy dejando ahí. Si, por ejemplo, me voy a páginas web, ¿no? Donde hay que ir depositando dinero para tener una interacción erótica con la otra persona. Están evidentemente las infecciones de ITS, los problemas familiares y laborales, la vergüenza y el estigma que ya hemos comentado, y trastornos comórbidos como el abuso de sustancias. Yo me pregunto, bueno, punto número uno, ¿hay alguna duda hasta ahora? Vale. Juliana. Ujú. Susan pregunta, ¿cuándo se diferencia una persona muy activa sexual a una adicción? Vale, pues fundamentalmente cuando la persona emplea la erótica, es decir, en los encuentros eróticos, como una regulación de estados emocionales que son dolorosos, que causan malestar. Podría darse en pareja. Por poder, podrían darse muchas cosas. Pero bueno, si por ejemplo una pareja usa mutuamente el sexo dentro de un contexto de pareja para regular sus propios estados emocionales, ahí supongo que podríamos encontrarnos ante una situación así. Pero bueno, eh, posibilidades hay muchas, ¿no? Juliana, si quieres puedes escribir por el chat y te respondo por ahí. Vale, ¿qué más? ¿El cruising entra dentro de estas conductas? Muy buena pregunta, efectivamente. El cruising, quizás no la actividad de cruising, por si alguien no lo sabe, el cruising hace referencia a cuando una persona tiene sexo fundamentalmente con personas desconocidas y en entornos más bien públicos. ¿Entra dentro de estas conductas? El cruising como tal no es una conducta disfuncional. Lo que sería disfuncional sería, por ejemplo, que la persona se encontrara mal, tuviera malestar y se fuera de cruising. En el chemsex para trabajarlo hay que tener experiencia en adicciones. A mí me parece importante, la verdad, porque al final estamos hablando de que hay un componente adictivo ahí, ¿no? Hay un componente de cómo la persona está, digamos, empleando algo para regular su malestar y se hace tremendamente dependiente de ello. Y hay drogas de por medio, consecuentemente, primero, probablemente haya patología dual y además, pues, evidentemente, la complejidad aumenta. La compulsividad sexual es lo mismo que ninfomanía. Sí, yo dije, ¿no? que la ninfomanía es un término que está más en desuso, pero hasta donde a mí me consta, las dos hacen referencia al mismo fenómeno. ¿Incluye el sexting y páginas por el estilo? Sí. ¿Incluye la pornografía? Sí. Sí, estamos hablando de que lo que importa aquí no es qué tipo de conducta erótica tenga la persona, lo que importa es qué valor, qué función tenga la conducta para la persona. Bien,
Para continuar, os lanzo una pregunta al aire. ¿Hay algo que veáis que todas estas conductas tengan en común? Yo, bueno, he estado preguntándome si o sea, lo que es la inestabilidad emocional, Ujú. eh, como explicado como la compulsión o una compulsión, en la regulación, digamos, del propio estado emocional. Vale, vamos a Eh, quedarnos con eso último, la ujú, regulación del estado emocional. Muy ujú. bien, gracias. Liz dice también evitar malestar. ¿Alguien tiene algo más que aportar? Y búsqueda de sensaciones también. Búsqueda de sensaciones, muy bien. El identificarse, muy bien. Síntoma de un malestar mayor, autocastigo, muy bien. Olvidar por un momento el malestar. Wow, muy bien. Identificación, sí, señor. Estupendo. Habéis dado en el clavo. Si os fijáis, todas estas conductas tienen una parte muy importante que tiene que ver, ¿no? Con, por un lado, evitar conectar con emociones incómodas, es decir, regularse, evitando, pero regularse. Y luego que la formulación, digamos, en cuanto a factores explicativos de estas conductas, tienen que ver con reapropiarse. Reapropiarse de un dolor, de una violencia que la persona ha vivido. Y que en este caso tiene que ver con ser una persona LGTB. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Lo tomaré como un sí. Genial. Y esto tiene que ver, ¿no? Al final, para mí esto es importante en el sentido de que lo que la persona va a hacer, lo que la persona va a intentar con este tipo de conductas, al menos desde la idea que yo tengo de ellas, desde cómo lo entiendo en mi mente, es regular un dolor que tiene que ver con experiencias violentas que ha interiorizado por quién es. Es decir, tiene que ver con nuestro Hola, querido el trauma. La Cristian, cuéntanos. hola, ¿qué tal? Un saludo de Panamá. Consulta. ¿Qué se entiende por reapropiarse La reapropiación tendría... dentro de este contexto? Ujú. La Gracias. reapropiación aquí sería como una especie de mecanismo de rebote. Sería una forma de me violentas, la sociedad me violenta, me coloca en un lugar degradado y yo uso esa degradación, digamos, me imbuyo de ella para poder, entre otras cosas, poder sobrevivir en mi vida. Te voy a poner un ejemplo. Aquí en España ahora mismo es muy común, por ejemplo, usar en el lenguaje cotidiano la palabra marica o la palabra maricón. Cuando antes era una palabra que tenía una connotación negativa, ahora mismo parece que no la está teniendo tanto y se usa en el lenguaje cotidiano por personas LGTB. De hecho, hay una expresión que ahora se está diciendo mucho, que es, perdonadme, por el culo, que precisamente siempre ha tenido una connotación negativa y ahora tiene una connotación positiva. Algo, cuando algo te gusta, dices por el culo. ¿No? Eso es un ejemplo de reapropiación. Pero cuando hablamos de estos contextos, yo me refiero más a que hay ciertas vivencias que las personas LGTB viven que les colocan lugares, digamos, dolorosos para sí mismas. Entonces, recolocan esas vivencias, recolocan esos lugares, se apropian de ellos y por tanto siguen con sus vidas. ¿Me he explicado? Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Conozco casos de heteros que también lo tienen, sí. ¿Con traumas te refieres, por ejemplo, a abusos? Sí, efectivamente. Puede pasar algo parecido pero relacionado con abuso sexual, efectivamente. Compulsión sexual de encuentros, donde se hace juego de roles padre-hijo. Esto tendríamos que verlo con un poquito más de calma. Si quieres, igual luego, si tenemos tiempo, podemos darle un poco más de espacio. Resignificar el trauma. María Antonieta ha dado con una de las claves, la resignificación, la asimilación de los marcos de significado. Muy bien, esto lo vamos a ver ahora un poquito más con calma. Vale, nuestro amigo el trauma. Bueno.
yo no podía hacer una sesión clínica sin hablar de trauma, porque al final es una de mis áreas de especialización y cuanto más investigo, cuanto más trabajo, cuanto más profundizo en la psicología afirmativa, más cuenta me doy de lo importante que es tener la mirada de trauma en este tipo, ¿no? de problemáticas. Y en la parte de las conductas eróticas de riesgo, esto no se queda atrás. ¿Qué es un trauma? Un trauma, muy resumido, es la exposición a un suceso estresante que causa estrés en la persona, que puede ser inesperado o repetido. Ese suceso, al ser estresante, lo que provoca es que la percepción de seguridad de la persona, tanto física como emocional, se quiebre, porque se vive como desbordante para los recursos de afrontamiento de esa persona, ¿no? Digamos que la persona tiene unos marcos de significado, tiene unas estrategias para poder resignificar, para poder dar sentido a lo que vive. Y el trauma, por sus características, rompe con esos recursos y no le permite integrar la experiencia, ¿no? Tanto es así que supone un cambio en el funcionamiento cotidiano, una disrupción, una ruptura que la persona va a intentar asimilar una y otra y otra y otra vez. Es interesante diferenciar, ¿no? Entre lo que sería un trauma con T mayúscula y un trauma con T minúscula, porque cuando pensamos en trauma, pensamos siempre en acontecimientos vitales muy grandes, ¿no? Como pues quizás un accidente de coche, pues quizás, yo qué sé, me atracan por la calle y pienso que me voy a morir. Eso sería algo puntual, digamos, con una carga de estrés muy alta, pero de carácter muy agudo, muy focalizado y por tanto con unos efectos muy delimitados dentro de lo que es la sintomatología de la persona. Sin embargo, también tenemos el trauma con T minúscula, que tiene que ver con pequeños estresores diseminados como semillitas en la vida del individuo, ¿no? Que tienen un carácter como mucho más insidioso, no tan florido como un trauma con T mayúscula, mucho más oscuro, difuminado, que por tanto causa efectos también más prolongados y que se diseminan más en las áreas de la vida de la persona. Esto es importante, ¿no? Porque tanto un trauma con T mayúscula como un trauma con T minúscula va a colocar a la persona en una dinámica en la que la persona va a intentar manejar el estrés y el malestar que se deriva de ese trauma. Podríamos decir que hay dos partes de la persona, una parte que vive y otra parte que intenta dar significado. Si yo parto de una situación traumática y me enfrento a un estímulo que, por, digamos, similitud con el estímulo traumático, con el acontecimiento, la vivencia, dispara y conecta esas redes de memoria, yo voy a tener sintomatología. ¿Por qué? Porque yo voy a reexperimentar las sensaciones, las emociones, incluso los recuerdos de aquello que ocurrió. Voy a intentar asimilarlo, voy a intentar narrarlo, darle un sentido, pero igual que no pude en aquel momento, no voy a poder ahora. Y eso me va a generar muchísimo malestar. Ese malestar, la persona no puede sostenerlo, porque no puede narrarlo, no puede asimilarlo, no puede resignificarlo. Y lo que hace es evitarlo. Nos va sonando, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que en población LGTB esto cobra muchísima importancia. Esto es para mí una de las cosas más importantes de esta sesión clínica. Las personas LGTB son socializadas como objetos de rechazo, son socializadas como individuos que son casi inmundos, casi inhumanos, y se ejerce hacia ellos, y hacia ellas y ellos, una violencia que es sistemática, que se ejerce en muchos estratos de la sociedad, a nivel interpersonal, pero también a nivel institucional e incluso a nivel cultural y moral, ¿no? Digamos, esa violencia la persona la va a recoger como que parte, que nace de ella. Porque el rechazo hacia las personas LGTB no es un rechazo por lo que hacen, es un rechazo por lo que son. Lo que hace que la persona no pueda elegir no rechazarse. Y por tanto, integre la idea en forma de creencias disfuncionales, en forma de marcos de significado, de que no solo es rechazado, sino que es rechazable. ¿Vale? Todo eso, como podréis entender, genera una serie de, mm, creencias, distorsiones cognitivas, emociones tremendamente incómodas, muchísimo malestar, incluso registros somáticos
muy, pero que muy difíciles de sostener para la persona, que sería cuando hablaríamos de sintomatología postraumática. Ojo, porque no es lo mismo sintomatología postraumática que trastorno por estrés postraumático. No tiene que haber necesariamente un trastorno por estrés postraumático para que la persona desarrolle sintomatología postraumática, porque como hemos visto, esos traumas con T minúscula son más insidiosos, son más light, por decirlo de alguna manera. Por tanto, la sintomatología tampoco va a ser tan florida, pero es sintomatología y causa malestar. Y la persona va a intentar resignificar, va a intentar afrontar, narrar, integrar todo eso que está ocurriendo. Y no va a poder. La información se va a disgregar en los planos de la persona. Su cuerpo, su conciencia, su mente, sus emociones. Estamos hablando de información que no está integrada, que está compartimentalizada, fragmentada. Y ahí es, por ejemplo, cuando podemos encontrarnos sintomatología disociativa. ¿Qué hace la persona ahí? Pone en marcha mecanismos de afrontamiento. Pero hemos dicho que esa persona no sabe afrontar ese dolor, porque además esto depende mucho del apoyo social, que por cierto en personas LGTB no es que se dé especialmente, por parte de la sociedad al menos, igual de allegados sí, familias a veces, pero la sociedad no ejerce una red de apoyo hacia las personas, o al menos no lo ha hecho en la historia, hacia las personas LGTB. Entonces, resignificar esa experiencia, darle un sentido, es muy complicado. ¿Qué hace la persona entonces? Por un lado, se distancia del dolor, se anestesia, se disocia, consume drogas para evadirse del malestar, tiene sexo con otras personas para sentirse querido o querida, eh, como conductas que al final buscan la evitación con ese malestar. Y también está el mecanismo que lo que busca es dar sentido a la experiencia. El problema está en que en la búsqueda de sentido de la experiencia, y esto es un poco complicado de entender, se basa en aprendizajes previos. Es decir, la persona va a intentar asimilar la experiencia con aprendizajes que ya tiene, que son precisamente los que impiden que la experiencia sea, digamos, asimilada. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo a un hombre en consulta, por ejemplo, que ha vivido episodios en los que ha estado muy solo en su vida, se le han tratado muy mal, se le ha trasladado una visión muy negativa de sí mismo, ¿no? Esa persona va a intentar, ¿no? Como movilizar estrategias para que los demás estén cerca de él, cuidando, o va a intentar, por ejemplo, alejarse de los demás, va a intentar incluso como tener una actitud muy prosocial o una actitud muy evitativa. ¿No? Va a intentar como ir en dirección a lo que a lo que quiere que ocurra, también para dar sentido a lo que ocurrió, pero sus aprendizajes lastran el proceso. Entonces, yo puedo sentirme solo, puedo echarme una pareja e intentar estar cerca de esa pareja, pero resulta que igual intento estar cerca de esa pareja y no puedo, porque los aprendizajes no me permiten dar sentido a la experiencia presente y por tanto no me permiten narrar la experiencia pasada. Nos encontramos, como hemos visto antes, en un bucle en el que el trauma se retroalimenta a sí mismo. Entiendo que es muy complicado de entender, es algo que requeriría otra sesión clínica como mínimo, ¿no? Pero me gustaría simplemente que os quedarais con la idea de que la violencia genera creencias, emociones, registros somáticos, em, incluso patrones conductuales que causan muchísimo malestar en la persona y que va a intentar afrontar a base de mecanismos que buscan dar sentido a la experiencia, repitiendo aprendizajes previos y también distanciándose del dolor mediante mecanismos de evitación. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Tenéis alguna duda que queráis compartir? Vamos a ver. ¿Puedes dar un ejemplo para dar sentido a la experiencia? Ya, es que entiendo que es muy complicado de entenderlo, ¿vale? Entiendo que es muy difícil. Em, vale, vamos a imaginarnos, vamos a hipotetizar un caso en el que una persona, por ejemplo, em, ha estado sometida a violencia, ¿vale? A violencia dentro de las relaciones.
Y dentro de esas relaciones, como que en relaciones con cuidadores primarios, ha percibido esa violencia. Es posible que esa persona se embarque en nuevas relaciones de violencia porque es lo que conoce y es un intento de dar una explicación a lo que ha ocurrido. ¿Os acordáis que antes os hablaba de que había como dos partes, la parte que vive y la parte que intenta entender? Bueno, pues podríamos entenderlo como que la parte que intenta entender intenta dar un sentido repitiendo aquello que ocurrió. Porque es, digamos, lo que yo estoy acostumbrado a hacer, lo que está en mi historia de aprendizaje. Pero claro, las narrativas de antes, los recursos de antes, la violencia de antes, no nos permitía entender nada y tampoco lo vamos a entender ahora. Entiendo que es un poco complicado de entender. Mecanismos de defensa para evitar el dolor, efectivamente. Conductas de evitación. Vale, se tiene un método negativo para uno mismo, como cutting, problemas alimenticios, efectivamente, todo eso, concretamente hablas del cutting, de las autolesiones. Las autolesiones son una forma también, pueden tener la función de evitación, de gestión del malestar en ese momento. La CFT, ¿vale? La terapia focalizada en la compasión, trabaja en un marco evolutivo de las personas. Podría funcionar para aplicarla de manera complementaria con otras técnicas. Sí, yo aquí no lo he hecho, pero fíjate que justo tengo aquí un manual de terapia centrada en la compasión porque me planteé, ¿no? Cómo meterlo. No, no me pareció como tan relevante, sobre todo porque lo nuclear del trabajo lo hacen otras técnicas, al menos en mi abordaje, pero desde luego una terapia centrada en la compasión ayudará mucho a la persona a no revictimizarse una y otra vez cuando quizás tome decisiones que no quiere tomar, conecta con la vergüenza, conecta con la culpa, como un intento sencillamente de sobrevivir. ¿Cómo lo trabajamos con los pacientes para que ellos logren comprenderlo y avanzar? Pues lo vamos a ver ahora. Muy bien. Tal y como yo lo veo, tal y como yo lo entiendo, lo organizo en mi mente, y quiero también trasladaros que al final esto es un abordaje bueno, yo no sé si se ha estudiado, desde luego yo no lo he encontrado, ¿vale? Pero sí que es como yo trabajo y es como yo lo entiendo y parte de una comprensión como muy holística de factores distales y factores próximos que tienen que ver en las conductas eróticas. Aquí hablo de dificultades eróticas, pero realmente me estoy refiriendo a conductas eróticas de riesgo. Abordaje dual. ¿Por qué abordaje dual? Porque esto, aunque hay una carga muy importante de lo psicológico, comprende el terreno de lo sexológico. Comprende el terreno de aquellas cosas que tienen que ver con mi erótica, que tienen que ver con cómo yo me vinculo en base al deseo, al placer de la otra con otra persona o personas. Entonces, ¿cómo enfoco el caso, no? ¿Cómo hago yo un buen tratamiento en consulta de conductas eróticas de riesgo? Hasta ahora se ha hecho desde un modelo de riesgos, desde un modelo en el que sencillamente se decía qué riesgos entrañaban las conductas eróticas y ya está. Em, todos sabemos, o al menos mucha gente sabe, que cuando uno tiene sexo sin un método de barrera, se está exponiendo a infecciones de transmisión sexual. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, mm, o mucha gente sabe que tener sexo y drogarse al mismo tiempo, bueno, pues quizás no es de lo más saludable, porque consumir drogas no es saludable, lo miremos como lo miremos. La clave está en que la gente ya conoce esos riesgos. La gente ya sabe, igual que sabe que tiene que hacer una alimentación saludable y hacer ejercicio regularmente. Ya conocemos la información. No podemos basarnos en esa, digamos, intervención de mínimos para hacer una buena intervención. Además de que plantear un modelo de riesgos implica volver a colocar a la persona en un lugar de estás haciendo algo que es doloroso, estás haciendo algo que es insalubre y volver a reescribir, ¿no? Como ese mandato social de eres agente de infección, eres agente de desprecio, eres, ¿no? Como am, algo que no debería estar ocurriendo. Y la culpa la tienes tú. No nos interesa seguir por ahí. Lo que nos interesa es plantear una sexualidad saludable, basada en el disfrute, basada en el placer, en que yo haga lo que quiera,
pero teniendo en cuenta que dentro de esa salud, dentro de ese placer, yo puedo elegir unas conductas u otras. Por tanto, yo propongo un abordaje dual, un abordaje que tenga en cuenta, por un lado, todo lo que tiene que ver con lo sexológico, lo que tiene que ver con pues, lo que yo quiero hacer, lo que a mí me gusta, lo que yo merezco, y lo que tiene que ver con lo psicológico, que es como llevar la mirada a aquellas cosas que pueden lastrar el proceso de una erótica saludable, que al final no tiene otra finalidad que conocerse, aceptarse y disfrutar. Vamos a verlo. Primeramente, yo centro la mirada en lo psicológico, por un motivo muy sencillo. Si yo quiero ir por un camino y hay piedras, yo voy a poder avanzar con el coche, digamos, pisando esas piedras, pero es posible que me cueste más avanzar, es posible que mi coche se dañe un poco más, es posible que ocurran, ¿no? Como cosas que al final no sean buenas para mí en ese momento, que lastren el proceso. Bueno, en el abordaje de las conductas eróticas de riesgo, para mí lo principal es mirar a los escollos y luego centrarnos en hacia dónde queremos ir. Y es por eso por lo que yo empiezo por lo sexológico. Hay que hacer una buenísima evaluación. Una evaluación de una biografía en la que tengamos en cuenta todos esos estresores que ya hemos comentado. En los que veamos, por ejemplo, episodios de sintomatología disociativa, por ejemplo, momentos en blanco en la historia de la persona, que podamos también analizar posibles eventos vitales estresantes, altamente estresantes y no tan estresantes, pero que han contribuido, ¿no? A desarrollar creencias, a devaluar su imagen, etcétera. Ciertos puntos de inflexión para, por ejemplo, vincularme de una manera o vincularme de otra. Hay que hacer también una historia sexual para ver cómo esa biografía, digamos, básica se relaciona con la historia de mi sexualidad, ¿no? Por ejemplo, analizando aspectos como primeros deseos, primeras veces, relaciones, incluso la historia de masturbaciones, cosas así. Y luego, como estamos hablando de conductas que al final están muy mantenidas por un refuerzo negativo, será también muy interesante hacer un buen análisis topográfico, es decir, un análisis de intensidad, duración y frecuencia de las distintas conductas y un análisis funcional, que nos va a servir, por un lado, para entender qué hace ahí esa conducta y qué función tiene, y por otro lado, para, digamos, psicoeducar a la persona de qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Una vez hemos hecho esto, podemos, digamos, entender que hay un protocolo de tres vertientes en este tipo de trabajo. Así lo entiendo yo. Un protocolo que tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Lo que buscamos aquí es, por un lado, integrar y entender lo vivido, cuestionar narrativas que haya en el presente y orientarse al cambio. Es decir, entender el pasado para cuestionar el presente y cambiar el futuro. Para ello, usaremos estas técnicas que podemos encontrar aquí, ¿no? Por un lado, la psicoeducación, sobre todo lo que tiene que ver con el trauma, todo lo que tiene que ver con cómo determinados eventos vitales pueden cambiar mi forma de ver el mundo, mi forma de relacionarme con él, pueden generar malestar en mi persona y cómo puedo, digamos, manejar yo ese malestar de una forma que realmente me hace daño, ¿no? También implicará enseñar nuevas maneras de gestionar ese malestar, de manejarlo, trabajar muy potentemente la regulación emocional para que esa persona tenga más recursos y pueda, pues, digamos, afrontar nuevas situaciones sin tener que tirar de estrategias pasadas que eran, digamos, dolorosas, insalubres para ella, ¿no? Luego también hay, evidentemente, un trabajo muy importante con trauma, si es que nos encontramos con trauma, porque no en todos los casos hay trauma. Aunque es cierto que esa socialización ya hemos visto que es como un factor bastante vertebrador de todos los casos en los que podemos encontrar estas conductas eróticas de riesgo, al menos dentro del colectivo LGTBI y más concretamente en hombres homosexuales. Y ya por último, nos enfocaríamos a un cambio conductual, un cambio que tiene más que ver con una orientación a valores, una orientación a qué tipo de erótica quiero tener yo, qué tipo de vida, de relación quiero tener con mi erótica y cómo puedo llegar hacia ella. Vamos a empezar por el trabajo con trauma. Antes de meternos aquí, ¿alguien tiene alguna duda?
Si la elección en sí para escapar del trauma es de riesgo, si no utilizas ese tipo de tubo de escape y sin apoyos, ¿tendrían más peligro de explotar y quitarse la vida de forma directa? Sí, yo te diría que sí, ¿no? Porque nos pregunta Mónica, porque si realmente no hay una vía de escape, eso tiene que explotar por algún lado, ¿no? Yo veo más probable, por ejemplo, que la persona desarrolle sintomatología disociativa. Pero sí, perfectamente podría ser posible que si yo no tengo el sostén de un apoyo social, si no tengo el sostén de esas conductas de escape, ese malestar no va a desaparecer si no hacemos un buen trabajo con ese malestar. Muy bien. Me preguntan también, ¿estos gráficos los ves conveniente que se los presente a los pacientes? Eh, Toda psicoeducación va a estar bien, porque tenemos que entender que estos colectivos, estas personas, ¿no? Como muchas otras, son personas muy violentadas y que al final yo creo, también hablando un poco desde mi propia experiencia y lo que puedo ver en consulta, que hablamos de colectivos que se sienten un poco como azotados por las circunstancias, ¿no? Entonces, no veo ningún problema en plantear este tipo de diagramas, porque realmente esto va a enriquecer la psicoeducación. La persona va a entender qué es lo que está pasando, la persona va a entender qué camino se va a tomar. Y eso también va a favorecer la confianza epistémica, que por cierto es un factor súper importante a la hora de trabajar con trauma y apego. Vale, y ¿por qué están más asociadas con la comunidad LGTB? Bueno, porque punto número uno, porque se ha estudiado así. Es decir, es posible que haya también un sesgo a la hora de relacionarlo con la comunidad LGTB. De nuevo, hay que tener en cuenta que se socializa a las personas LGTB como una forma, digamos, como personas que tienen, ¿no? Como ese, pues ese papel en la sociedad, ¿no? Y por tanto, no es tampoco complicado colocarles, por desgracia, colocarnos en un lugar de personas dañadas, ¿no? No sabría decirte por qué, pero sí que es cierto que los estudios así lo refieren. Muy bien, vamos a continuar. Trabajo con trauma. De nuevo, necesitaríamos una sesión entera para poder desarrollar esto con calma. Pero la clave aquí tiene que ver sobre todo con que la persona necesita asimilar. Chimpú. La persona necesita poder dar sentido a lo que vivió, porque en su momento no fue capaz de hacerlo. Necesita generar significados, necesita generar narrativas, ¿no? Necesita, en definitiva, integrar la información. Para ello, la persona tiene que poder construir un relato de lo que vivió y tiene que poder cuestionar las narrativas de aquel momento y atravesar las emociones que se derivan de ese relato. Si yo hago un relato de la violencia que sufrí, pero no siento ese relato, no estoy realmente cogiendo esa información que está fragmentada y cohesionándola. No estoy integrando, ¿no? Eh, Esto, evidentemente, llevará a que la persona desarrolle nuevas narrativas, desarrolle nuevas formas de entender lo que le ocurrió y lo que le ocurre en el presente. Y eso es una forma muy buena de cuestionar narrativas antiguas que pueden ser más disfuncionales. Y por tanto crear nuevos marcos de significado, ¿no? Nuevas formas de entender mi realidad. Quizás, por ejemplo, partiendo de la idea de que si yo pienso que no soy suficiente o no merezco que me quieran, o merezco dolor por el hecho de estar infectado con VIH o por el hecho de ser gay, igual si yo puedo trabajar con esas experiencias, yo puedo llegar a la conclusión y integrar esa información y llegar a la conclusión y a la creencia nueva, más adaptativa, de que el hecho de que yo esté infectado por VIH o el hecho de que yo sea gay no es algo que, digamos, me coloque en un lugar de menos, ni que me haga menos merecedor de cosas positivas. Bien. Luego, también hay una parte muy importante que tiene que ver con fomentar recursos de regulación. Hemos dicho antes que son personas, ¿no? que tienen estrategias disfuncionales de regulación, estrategias que se evitan el malestar, básicamente, ¿no? Entonces, es interesante que si quitamos una estrategia de regulación, por muy disfuncional que sea, podamos meter otra. Eso es importantísimo.
Y eso es transversal a cualquier estilo, digamos, de tratamiento, a cualquier motivo de consulta. Si yo quito un mecanismo de regulación, tengo que meter otro. Luego tendríamos la orientación a valores, que está mucho más relacionada, ¿no?, con el marco de la aceptación y compromiso, ¿no? Por un lado, es interesante que veamos qué tipo de eventos privados, es decir, de emociones, de pensamientos, bueno, pues como eh, pensamientos intrusivos, ¿no?, pueden aparecer dentro de la persona y cómo evita esos eventos privados, ¿no? Lo que se llamaría evitación experiencial. ¿Cómo se aleja de ellos? ¿Cómo moviliza estrategias para poder situarse fuera de eso que le hace daño? Cuando yo puedo analizar cómo esa evitación experiencial a corto plazo me viene de maravilla, pero a largo plazo mantiene esa, digamos, herida, porque no me permite integrar, porque no me permite regular, porque no me permite, digamos, trascender, ahí es cuando yo empiezo a tolerar el malestar. Desarrollo un compromiso, porque yo puedo tener, digamos, un diálogo conmigo mismo en ese momento de decir, yo prefiero no seguir teniendo conductas que son insalubres para mí debido a mi historia. Es posible que yo, me lo invento, ¿no? Me sienta mal y el cuerpo me pida y me pida y me vuelva a pedir que me conecte a Grindr y tenga sexo con una persona aleatoria con la que yo ni siquiera quiero tener sexo. Pero yo estoy comprometido conmigo, estoy comprometido con mi bienestar y con mi autocuidado y elijo tolerar, por un lado, ese malestar o regularlo de otra manera y también elijo embarcarme en acciones que son más congruentes con mi salud. Lo cual, por cierto, aumenta la flexibilidad psicológica, aumenta la capacidad de tolerar ese malestar. Cuando yo al final logro distanciarme de lo que me está pasando, ¿no? No es lo mismo al final que yo diga estoy solo a que diga estoy pensando que estoy solo, ¿no? Ya digamos, el valor que tiene eso, el malestar que provoca es totalmente distinto. Si no tenéis nociones de terapia, aceptación y compromiso, y os digo lo mismo con el trauma, os recomiendo que le echéis un vistazo porque es muy interesante. Y concretamente la aceptación y compromiso se ha estudiado en Marta Ortega y Montesinos lo han estudiado, sobre todo con respecto al chemsex. Muy bien, una vez que lo psicológico está cubierto, nos iríamos, por tanto, a lo sexológico. Sería ya lo que quedaría, ¿no? Tendría que ver con poder desarrollar actitudes que vayan en pro de la erótica saludable de la persona. Los ingredientes de esta erótica saludable tienen que ver con qué prácticas yo quiero hacer, qué prácticas me gustan, disfruto, quiero, digamos, conservar o potenciar, qué límites voy a poner dentro de esas prácticas, qué cosas voy a tolerar, qué cosas no voy a tolerar, qué cosas me apetece explorar, qué cosas todavía son una línea roja para mí. ¿Qué derechos tengo yo dentro de esa erótica? Por ejemplo, tengo el derecho a decir no, tengo el derecho a ser cuidado, tengo el derecho a mostrar mi vulnerabilidad, tengo derecho a permitir, ¿no? Quizás un trato más hostil, más agresivo hacia mí. Y también qué tipo de vínculos quiero desarrollar yo. Porque igual me apetecen vínculos más afectivos, vínculos más distantes emocionalmente. Se trata de que la persona deje de ir en automático en lo que a su erótica respecta. También buscamos, ¿no?, el poder desarrollar actitudes de comprensividad, porque al final las actitudes, si parten, perdón, de una base de normatividad, se rigen por un criterio de lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer. No puedo acostarme con nadie antes del matrimonio o tengo que acostarme con todo el mundo porque quiero rebelarme contra esa norma. También tenemos, por ejemplo, las actitudes de combatividad, que tienen que ver como, no me siento bien con la idea de que tenga que tener una pareja estable y monógama. No, yo lo que quiero es como trascender esa idea arcaica y sencillamente tener vínculos sexuales con todo el mundo. Bueno, la idea es que pueda haber un razonamiento, que pueda haber una subjetividad, una libertad y por tanto una autonomía, que yo pueda comprender qué quiero, que pueda comprender hacia dónde me quiero dirigir y que pueda comprender, por tanto, qué es importante para mí en ese momento. Como he mencionado antes, una buena educación sexual no puede centrarse únicamente en los riesgos. Por eso es la ficha que está como separada, ¿no?, del puzzle. Porque una buena educación sexual comprende
que hay que hablar de riesgos, porque los riesgos son una realidad, pero también hay que hablar de factores de cómo yo me puedo proteger de esos riesgos, porque asumir riesgos es parte de la vida y también parte de la erótica, y sobre todo, más allá de los riesgos y cómo puedo protegerme de esos riesgos, ¿de qué puedo rodearme yo? ¿De qué prácticas, límites, derechos, vínculos, etcétera, puedo rodearme yo para sentir placer, para disfrutar? Porque ese es indudablemente el fin último de todo esto. Preguntas. Voy a ir primero al chat y las preguntas y respuestas, que tengo cosas aquí acumuladas, y luego me seguís comentando. Vale, los estudios que mencionas que están orientados a la comunidad LGTB, pregunta Nubia, pero en consulta la preferencia sexual de esta comunidad son los que más atiendes o también atiendes pacientes heterosexuales. Yo estoy enfocado principalmente a población LGTB. También atiendo efectivamente a pacientes heterosexuales, pero principalmente yo veo a pacientes LGTB. No sabría decirte, por ejemplo, si me he encontrado con casos de sexo compulsivo. Sí, sí me he encontrado con casos de sexo compulsivo en pacientes heterosexuales, pero es cierto que el grueso tiene más que ver con pacientes LGTB. Vale, eso es lo que nos preguntaba Nubia. Tengo también que Javier nos pregunta, en cuanto a los adolescentes, su soledad y su vacío existencial los lleva a conductas de riesgo en conductas sexuales. Además, no tienen control sobre su impulsividad y sus tendencias. ¿Qué hacer ante la realidad de conductas de riesgo sexuales que viven en fiestas y noviazgos? Ay, bueno, primero, yo tendría claro que todos tenemos que cometer errores, todos tenemos que vivir nuestra erótica y que todos tenemos que probar y que equivocarnos y que tropezar. Eso es básico, ¿no? Sí, la educación sexual, por ejemplo, ha avanzado mucho en los últimos años. En España, de hecho, se ha visto de una manera brutal. Porque antes no se hablaba de educación sexual y ahora ya forma parte del currículo hasta educativo, lo cual a mí me parece un cambio muy importante, ¿no? La realidad es que si los adolescentes, efectivamente, con su soledad, con su vacío existencial, tienen conductas de riesgo y las tendrán muy probablemente, lo que yo creo que es interesante hacer es, vamos a apoyar a esos adolescentes, vamos a darles información sobre esos riesgos, sobre cómo pueden mitigar esos riesgos, pero sobre todo vamos a también que vean la erótica como lo que es una fuente de placer, una fuente de relación, una fuente de disfrute, y no privarles de algo tan humano como el sexo, como la erótica. Entiendo que es algo que da miedo, porque el tema de los embarazos no deseados, el tema de las infecciones de transmisión sexual, bueno, es como una espada de Damocles, ¿no? Que al final sobrevuela mucho la cabeza de las personas, pero tenerle miedo al sexo, tenerle miedo a la erótica, no es una opción, o no debería serla. En la literatura también he visto la expresión de tomar conciencia del trauma. ¿Es esto lo mismo que la resignación de significados o son cosas distintas? Vale, tomar conciencia, gracias a ti, por cierto, por la pregunta, tomar conciencia no tiene por qué implicar resignificar. Tomar conciencia, aunque es una parte de esa resignificación, supone sencillamente apuntar con la luz a algo que todavía no estábamos viendo, pero no tiene por qué implicar cambiarlo, no tiene por qué implicar comprenderlo. Resignificar un trauma, asimilar un trauma, implica integrar todos los aspectos de la vivencia, es decir, los aspectos cognitivos, los aspectos emocionales, conductuales, fisiológicos, somáticos. ¿Me explico? Pero sí que es verdad que uno no puede integrar, no puede asimilar si no toma conciencia. Gracias por la pregunta. Bien, ¿qué más? Dado su experiencia, ¿podría compartir qué recursos de regulación positivos se podrían fomentar? Bien. Depende de las emociones, depende de la persona, depende también mucho de el tipo de malestar que la persona está teniendo en ese momento. No es lo mismo a que yo esté teniendo un malestar porque estoy teniendo digamos, una mala época en el trabajo o porque estoy, digamos, teniendo que lidiar con, no sé, problemas de imagen corporal,
a que yo tenga que lidiar con un malestar porque me siento solo o porque me siento que nadie me va a querer nunca, ¿no? Ahí digamos, lo que motiva esa regulación es totalmente distinto. Cuando, por ejemplo, nos encontramos ante situaciones que están en un malestar muy potente, lo que suele funcionar muy bien suele ser todo lo que tiene que ver con lo corporal, porque los recursos cognitivos ahí están poco disponibles. Desde el trabajo con trauma y concretamente desde la perspectiva MDR, trabajamos mucho la idea de instalar un lugar seguro, una especie de visualización que tiene acceso, ¿no? Como a experiencias internas positivas, agradables, tanto visuales como emocionales e incluso corporales, a los que la persona puede, digamos, recurrir cuando se esté sintiendo mal. Pero luego hay pues, otro tipo de recursos que se pueden movilizar. Yo, por ejemplo, les digo mucho a mis pacientes que se pongan las manos en la carita y que puedan centrarse en el calor. Es algo que aprendí en su momento de Sandra Navos, si no me equivoco. Y, bueno, es un recurso somático, no es un recurso corporal que al final activa, ¿no? Esos propios recursos del sistema nervioso que se relacionan con la regulación. Aquí podríamos hablar de teoría polivagal, podríamos hablar de rama ventral del vagal ventral, ¿no? Del sistema nervioso autónomo. Creo que no tenemos tiempo para hablar de ello, pero todo lo somático, todo lo corporal que traslade sensaciones agradables puede ser interesante. También podemos tirar, por ejemplo, de recursos olfativos, olores que la persona tenga de su infancia, de su niñez, que le hayan trasladado momentos agradables, porque el olfato es el único sentido que no pasa por el tálamo y puede, digamos, encontrar menos escollos a la hora de trasladar esa regulación. Podemos también, pues, por ejemplo, encontrarnos con hacer ejercicio, ponernos música agradable, meditar, hacer respiración diafragmática. Incluso si necesitamos cosas como más potentes, porque el malestar es muy potente, podemos, pues, por ejemplo, el echarnos agua fría en la cara, podemos coger hielos con las manos con cuidado de no quemarnos, ¿no? Dependerá un poco de las necesidades que la persona tenga en ese momento. Vale, no veo más preguntas en el chat y había varias personas que tenían levantadas la mano, así que adelante. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, mi consulta va relacionada a una que ya la hice por el chat, pero mencionaste que la ibas a mencionar más adelante. La Sí. pregunta era, dizque, ¿cómo se puede descartar entre una conducta de erótica o de riesgo erótica versus una persona que solo busca el placer sexual sin el vínculo afectivo tipo narcisista? Vale. Efectivamente, ¿no? Como cómo podíamos diferenciar un poco de esa persona que es como más, digamos, más narcisista y otra persona que, bueno, pues que está queriendo como situarse cerca de otro, ¿verdad? Si te estoy entendiendo bien. Sí, es correcto. Vale. Una persona narcisista. Bueno, partamos de la idea de que no solamente las personas narcisistas tienen este tipo de dinámicas, ¿no? El sexo el ocasional, el sexo sin compromiso, el sexo por el disfrute individual, no está necesariamente, digamos, en un plano de disfuncionalidad. ¿No? Otra cosa sería, por ejemplo, utilizar a la persona, instrumentalizar a la persona para luego, ¿no? Pues sentirte tú bien. Ahí sí que estaríamos hablando de quizás una dinámica más narcisista, más instrumentalizadora, ¿no? Pero como tal, el sexo casual, el sexo por disfrute y sin nada más, no tiene por qué tener necesariamente nada de malo. Pero, ¿cómo entender la diferencia? El sexo, digamos, que simplemente busca el placer y si lo situamos dentro de una personalidad más narcisista, es un sexo, digamos, que lo que está quizás buscando en ese momento es como reafirmar esa autoestima, ¿no? Que se parece mucho efectivamente a regular estados disfóricos, pero digamos que parte de una estructura no tan empática, no tan vinculada como un sexo, una erótica que busca regular, por ejemplo, sensaciones de abandono. Una persona que se siente abandonada busca sentirse querida. E igual una persona con un sexo más narcisista, con un sexo que solo busca el placer, no está buscando esa vinculación del otro. ¿Me he explicado? Entiendo, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más?
Vale, os voy a ir, como os veo que... Adriana, cuéntanos. Mm. Hola, Hola. una consulta. Sé de algunos casos, por ejemplo, en que la persona padece, no sé, por ejemplo, TDAH o de tal vez también dolor crónico. Sí, Y bueno, como sabemos, obviamente con la sexualidad se libera oxitocina, dopamina, serotonina. sí. Entonces, en esos casos, buscan, por ejemplo, el sexo. em, para intentar como regular o manejar un poco este tipo de situaciones. Sí. ¿Podríamos incluirlos dentro de estos trastornos? No necesariamente. Podrían estar incluidos si digamos, la conducta que ellos realizan, de nuevo, tiene un criterio de interferencia con las áreas vitales. O sea, hay que entender que las conductas eróticas de riesgo no son un trastorno en sí mismo. ¿Me explico? Son sencillamente manifestaciones conductuales que pueden esconder otras cosas. Es decir, son el humo que sale del fuego, ¿no? Entonces, si por ejemplo una persona con dolor crónico, ¿no? Digamos, utilizando tu ejemplo, emplea una y otra vez, ¿no? El uso del sexo para poder regular ese dolor crónico, sí que podríamos, por ejemplo, tener en cuenta que está teniendo una conducta compulsiva. Pero claro, no sería, por ejemplo, la misma impulsividad sexual que habría si es un malestar más emocional. Entiendo que la casuística difiere, pero el resultado es el mismo. ¿Me puedes explicar un poco más la última parte, por favor? Sí, las motivaciones de una conducta son muy variadas. Yo puedo, por ejemplo, inmiscuirme en una conducta de compulsividad sexual por regular sentimientos de abandono, por el malestar ante digamos, la ansiedad que me da el trabajo, por ejemplo, poder sentirme bien ante algo malo que me está ocurriendo en ese momento, porque no he desarrollado otros recursos de regulación. ¿Me explico? Pero la clave de la compulsividad sexual es cuando únicamente uso la compulsividad sexual, uso el sexo como un regulador de emociones. ¿Me explico? Que entiendo que no tiene tanto que ver, no lo sé, desconozco la verdad, con cuando una persona con dolor crónico se puede inmiscuir en ese tipo de actividades, ese tipo de conductas, ¿no? Porque no estamos tanto, digamos, regulando un malestar emocional, no estamos enganchándonos a una actividad erótica para regular un malestar emocional, simplemente estamos buscando sentirnos mejor, pero igual que lo podríamos hacer con, por ejemplo, la meditación o con la medicación. ¿Me explico? Yo creo que los límites entre una cosa u otra son mucho más difusos realmente de lo que parece. Es decir, entiendo que sí que podría darse. Entiendo. Y en el caso de una persona con TDA, también. La verdad es que lo desconozco. Está fuera de mi campo de estudio, entonces no puedo, digamos, confirmártelo, ¿no? Pero, de nuevo, si hay esa motivación de regulación de malestar y hay esa interferencia en áreas vitales y hay, por ejemplo, esa incontrolabilidad, sí que podríamos verlo. Ok, Mm, muchas no, gracias. recalco, una cosa es un trastorno y otra cosa es una conducta erótica de riesgo. ¿Vale? Ujú, perfecto, gracias. A ti. ¿Vale? Juliana, que no sé si ahora te dejará hablar. Hola. Hola. Bueno, ya la pregunta era la que había puesto en el chat con relación al tema de las adicciones. Pero si esta persona, bueno, si este paciente, él dice que bueno, que es ocasionalmente, solamente cuando va a hacer ese acto, que utiliza las sustancias, pero que en general él tiene una vida funcional, que no tiene ningún impedimento como que en nada, como que en este caso, ¿cómo se podría abordar? Vale, no acabo de entenderte. ¿Lo puedes reformular, por favor? Sí, Un en, ejemplo, si quieres.
Vale. La pregunta que le había hecho era cuando se tienen, bueno, relaciones sexuales con consumo de drogas. Entonces, ¿Vale? le había preguntado si este tema para abordarlo habría que tener experiencia en adicciones. Sí. Pero si se nos presenta un paciente que él no se considera que es un adicto, porque lleva una vida totalmente funcional y los únicos momentos de consumo de sustancias es cuando va a hacer este acto, o sea, el Ujú. acto sexual y todo eso, ¿cómo abordaríamos como que esta parte? Vale. Porque Eh, él no considera, o sea, él no se considera un adicto y a lo mejor no es adicto, solamente lo hace como en esos casos puntuales. ¿Estás pensando en alguna persona en concreto? No, no, Vale. no. Ok. Imaginemos que nos encontramos eso en consulta, ¿vale? Exploramos, vemos un poquito ese tipo de conductas, vemos que efectivamente me lo voy a inventar, ¿vale? Para llevármela a mi terreno, que por ejemplo un hombre homosexual que cuando tiene sexo con otros hombres consume poppers inhalantes, ¿sí? Vale, Eh, si esa persona, si tú exploras con ella si hay interferencia en su vida, en sus áreas vitales, y te dice que no, que puede ir a trabajar sin ningún problema, que tiene una vida personal rica, que tiene un buen ocio, que sencillamente le gusta tener sexo consumiendo inhalantes, ¿dónde está el problema? claro. ¿No? Ese es el denominador de todos los trastornos psicológicos, de todos los problemas de salud mental. La interferencia, el malestar que causa en la persona, en la vida de la persona o en alguna de sus áreas vitales. En las conductas eróticas de riesgo ocurre lo mismo. Es por eso por lo que yo hice tanto énfasis al principio en la subjetividad del terapeuta aquí no tiene cabida. En el sentido de que las actitudes que yo tenga hacia el consumo de drogas, las actitudes que yo tenga hacia por ejemplo, el mantener sexo sin protección, eh, las actitudes que yo pueda tener o lo que a mí, lo que yo considere sobre si eso es saludable o no, no tiene cabida aquí. Lo que tiene cabida es lo que la persona, digamos, te refiera. Vale, ¿Explico? vale, muchas gracias. Muy bien. A ver, Adriana ha vuelto a levantar la mano. ¿Querías comentar algo más, Adriana? Sí, me gustaría continuar un poco con la consulta de ella. Vale. Eh, en el caso de una persona, ¿verdad? Como tal, como lo ejemplificaste, pero que sienta que siempre lo necesita en el momento sexual, digamos, ok, tiene su vida activa, lleva toda su vida normal, digamos, no interferencia en las drogas en sí, pero que ya se vuelve una necesidad en sí, la droga en el acto sexual, ¿cómo podríamos considerarlo e incluso abordarlo? Si esa persona no consume droga, su vida sexual se va a ver afectada. Tal vez podría ser, digamos, como que es parte de su necesidad, por así decirlo. Entonces sí que se vería afectada, ¿no? Según lo que tienes en tu cabeza. Al menos tal vez pienso que tal vez sentiría o pensaría que no disfruta si no consume la droga. Perfecto. Entonces sí que hay una interferencia, ¿verdad? Sí, pues sí, en este caso sí, por Exactamente. lo menos en su vida sexual. Ajá. Claro, efectivamente, pero aunque solo sea en su vida sexual, ya está viendo una interferencia. Ya está viéndose limitada esa persona por un aspecto que tiene que ver con el consumo de drogas. Entonces, ahí ya está, digamos, habiendo una situación en la que si yo no o sea, prescindo de esto, no puedo ejecutar mi vida personal y social con normalidad, por decirlo de alguna manera. ¿No? Es literalmente una interferencia. No sería lo mismo, por ejemplo, que yo, pues, me lo invento, ¿no? Tengo un paciente en consulta que de vez en cuando le gusta pues, inhalar popper cuando tiene sexo. O que lo inhala siempre, pero si se le acaba, no pasa nada. O sea, ahí está la diferencia. Ahí, ¿no? Pues habría, como según el modelo que acabamos de ver, que yo os he presentado, mi manera de entender el tratamiento, y seguro que hay muchas otras, habría primero que explorar qué papel tiene ahí la droga para él, ¿no? Si le hace sentirse solamente más eufórico o, por ejemplo, está, digamos, conectando más con el otro, se siente más cerca del otro emocionalmente, y habría que ver
por qué necesita sentirse más cerca del otro emocionalmente, instrumentalizándolo a través de la droga. Habría que explorar, por ejemplo, si hay algún motivo de trauma por ahí. Y luego podríamos usar herramientas propias de las adicciones, ¿no? La entrevista motivacional, el tratamiento con prevención de recaídas, la orientación a valores. Ok, perfecto. Sí, conozco un caso en concreto Ujú. en el que la persona, por ejemplo, usa la marihuana porque am, siente que, o sea, tiene más emoción, por así decirlo, o tiene, sus sentidos están más activos, por así decirlo. Sí, Entonces, tiene como esa necesidad, por así decirlo. ya, ya, es difícil gestionarlo, es difícil. Es difícil y además la persona conecta muy fácilmente con el miedo a, ¿y si no puedo, si no tengo esta sustancia? Mm. Gracias, Adriana. Vale, Juliana, no sé si tendrás alguna duda, porque veo que tienes la mano levantada. Ay, no, creo que se marca, pero no, no tengo ninguna duda. Perfecto. Vale. Pues, vale, Lady Tatiana, cuéntanos. Ah, ya. Hola. ¿Qué tal? Bueno, respecto al tema, pues que me parece muy interesante lo que están diciendo de si se llega a consumir drogas en el momento de tener relaciones sexuales. Ujú, Yo tengo algo muy puntual, sí, que digo que, digamos, si la persona solo la consume en el momento de tener relaciones sexuales, ujú, digo que realmente lo que va a llegar a un momento dado es no poder llenar su experiencia sexual si no la consume, ujú, ¿sí? Entonces, no lo digo en la parte social, no lo digo en la parte, digamos, de droga, sino lo digo en la parte de satisfacción sexual, de que si uno llega a consumir, pongamos, marihuana, ¿sí? sí. Entonces para él ya no va a ser una relación y no la va a disfrutar de la misma manera. Ah, ¿Mm? A lo que yo voy es, digamos que, como si ya la persona viene a consulta y dice, mira, es que ya, digamos, el consumo de marihuana, eh, quisiera empezar como a experimentar con otras cosas, con otros psicoactivos para saber la sensación en el acto sexual. Sí, yo solo le digo que lo consume cuando tiene relaciones sexuales. Ahí que podríamos llegar, bueno, oye, no, pues es que si consumes otras cosas, pues ya, ¿sí? ¿Cómo abordaría uno para decirle, detente, ¿sí? Para que no empieces como a llegar a buscar otros complementos para satisfacer su vida sexual. ujú. O sea, si te he entendido bien, lo que me quieres decir es un poco cómo podríamos sustituir, digamos, ese consumo de marihuana por otra cosa. Sí, lo que pasa es que, mira, bueno, en mi país, ¿sí? Digamos, se consume mucho lo que es la marihuana y se está Sí. consumiendo mucho en el momento de tener relaciones sexuales, porque pues en cierta manera nivela, se sienten como más, digamos, las caricias, los besos, eso es lo que llegan a comentar en su experiencia, ¿sí? Ujú, Entonces que la experiencia es mucho más placentera, se disfruta aún más, hay más conexión con la pareja, ¿sí me hago entender? ujú, Entonces, ven el lado positivo, ¿sí? Hasta de conexión con la misma pareja. ujú. A lo que yo voy es, bueno, si la marihuana hace eso, entonces, ¿qué otro psicoactivo va a llegar a implementar más la excitación, más, digamos, el contacto físico, ¿sí? Entonces ya Ujú, empiezan como, digamos, a buscar. Entonces ahí viene como la intervención de, hoy si ya digamos sin eso, ya no la ven de la misma manera, ya no puedo tener relaciones solo con penetración y eso, sin ya, llegar a tener un estímulo aparte de estar, digamos, sí. eh, mentalmente sin sustancias. A eso yo voy. O
sea, entiendo que es un poco qué hacemos ahí, ¿no? Cuando ya no se está pudiendo tener ese sexo sin el consumo. Vale. Sí, correcto. Y solo estoy hablando que la persona lo necesita en su momento sexual, no en su diario vivir, no puede pasar 15 días, puede pasar 20 días, puede sí, Ya. pero Ahí- simplemente es utilizarla cuando tiene relaciones Vale. sexuales. Vale. Yo ahí quizás lo enfocaría como lo hemos enfocado, pero quitando quizás la parte de trauma, ¿vale? Porque la orientación a valores aquí es súper importante. Es decir, ¿qué es importante para mí? ¿Tener sexo consumiendo marihuana o tener sexo con la persona con la que quiero tener sexo? Cuando eso lo tengo claro, yo estoy más comprometido con una acción que al final me acerca a lo que, bueno, pues a esa erótica que yo quiero tener, ¿no? Entonces, lo primero es un compromiso, evidentemente. La entrevista motivacional nos lo dice, ¿no? Necesitamos estar en una fase, digamos, que nos permita comprometernos con esa deshabituación, por decirlo de alguna manera. Y luego yo intentaría quizás potenciar lo que es la parte erótica. Porque claro, si yo estoy quitando un estímulo altamente reforzante como es el sexo con la marihuana, se me va a quedar un sexo más vacío. Bueno, ¿cómo podemos llenar ese sexo? ¿Cómo podemos llenar ese encuentro erótico? Quizás con técnicas sexológicas, con, por ejemplo, focalización sensorial, etcétera, podría ser interesante. O quizás introducir estímulos novedosos, juguetes, disfraces, dinámicas. Eso podría ser una forma interesante de abordarlo. Evidentemente habría que verlo con más detalle, pero podría ir por ahí. Muy bien. Vale, ¿alguien más? Mónica, tenías la mano levantada desde hace un rato. Ahora, creo que se me oye ahora, ¿verdad? Sí, Sí, perdona. No, que quería preguntar una cosa. A ver, cuando van a consulta y a lo mejor el motivo principal de la consulta no es la conducta de riesgo, pero sí que detectamos una conducta de riesgo y que se interfiere en su vida, pero él no lo detecta o él no es consciente y está, bueno, está más pendiente a lo mejor del motivo principal de la consulta. sí, Como no podemos, bueno, obviamente no podemos juzgar, lógicamente, ¿qué hacemos? O sea, la evaluación y lo que es la sesión va encaminada a que él mismo se dé cuenta de el qué está haciendo y por qué lo está haciendo, para que él mismo, bueno, no sé, no sé si me explico lo que quiero decir. sí, 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 sí. Te Vale, estoy entendiendo. Mira, yo a mis pacientes siempre les digo, sobre todo cuando hablamos de conductas eróticas de riesgo, que no vamos a cuestionar nada, pero nos vamos a replantear todo. En el sentido de que si tú no me vienes con una demanda de que esto te está causando interferencia, yo no soy nadie para decirte que esto es un problema. Puedo tomarme la licencia de decir, ok, pero ten cuidado porque el Verbacken se asocia con pues, más infecciones, por ejemplo, de gonorrea y está habiendo un problema con el tema de la resistencia a antibióticos. Bueno, eso ya son licencias que nos queramos permitir. Pero eso es una cosa y otra muy distinta es enfocar un motivo de consulta que la persona no trae en su demanda. Ahora, que vamos revisando esa historia vital, vamos revisando cómo se, digamos, comporta la persona en el presente. Y resulta que detectamos la interferencia pasado o presente, que tiene que ver con sus conductas. Igual podemos plantearnos que esto no está siendo tan funcional como pensamos. Y podemos querer quizás salir de ahí, por decirlo de alguna manera. Eso sí que se puede plantear. Ahora bien, vale, la clave siempre la va a tener el paciente, al menos así lo pienso yo. vale, gracias. Un placer. ¿Alguien más? Yo, profe, Adelante, Adriana. profe, continuando un poco con el proceso de lo que son las drogas en las relaciones sexuales, si llegara, bueno, ese es un caso específico, una paciente que su pareja quiere probar, por ejemplo, con DMT y pues ella no está segura, tiene la curiosidad, pero su pareja tal vez le insiste, ¿cómo podríamos tal vez manejarlo? A ver, la pareja no insiste. La pareja de alguna manera insiste en la experiencia, por así decirlo. Tal vez no Vale, usarlo siempre, pero en la experiencia. vale, ¿y la otra persona querría?
Pues está tal vez como en la duda porque nunca lo ha hecho, ¿verdad? Entonces está Vale. como tal vez un poco nerviosa al respecto, pero llega a consulta con el tema. Aquí hay que tener en cuenta que hay un derecho a la autonomía, hay un derecho a decir no, ¿no? Que es uno de los derechos sexuales al final. A un derecho a que la persona pueda decidir qué quiere hacer y qué no, y cuándo está preparada para hacerlo y cuándo no está preparada para hacerlo, ¿no? Yo lo enfocaría como podemos informar sobre qué puede ocurrir, qué se puede experimentar, por si, eh, que se haga de una manera saludable, de una manera lo menos arriesgada posible, pero siempre hay que respetar el principio de autonomía. Ok, perfecto. Y si la persona ya, digamos, se siente cómoda con la situación, ya después de la explicación y así, ese tipo de experimentación, digamos, estaría dentro del rango normal, podríamos decirlo, sin juzgar, pero Este es no un sé cómo. debate muy extendido, ¿no? Y es que debemos considerar el consumo de drogas como algo normal. Yo no pretendo resolverlo hoy. Lo que sí que creo es que al final, en ciertos estratos de nuestra vida, las drogas tienen un papel, ¿no? Y dentro de la libertad individual de una persona no podemos meter la mano. Ok, perfecto, gracias. ¿Vale? Y ya tenemos que ir terminando. Lady Tatiana. Ah, vale. Debía de ser que tenía la mano levantada de antes. Mónica. Ah, vale, perfecto. Vale. Voy a ver por última vez el chat para ver si queda alguna pregunta que no ha sido respondida. ¿En qué forma se puede interpretar el uso de drogas recreativas como una contraproducente en una relación erótica? Justo lo hemos mencionado, ¿verdad? Cuando pues, por lo que sea está causando malestar o interfiere de alguna manera en las áreas de la vida de la persona o alguna de los componentes de la relación erótica no quiere tener drogas. No se consideraría una parafilia. ¿Qué dice la estadística del uso de sustancias? Que dice la estadística del uso de sustancias durante las relaciones sexuales. Em, la verdad es que no manejo esos datos y sí que se ha enfocado sobre todo, em, ya te digo, a Montserrat, hacia colectivo LGTB. Pero recalco, tiene mucho que ver, opino, con un sesgo a la hora de investigarlo. Me mencionan también dónde puedo compartir mis redes o lugares donde comparten mis conocimientos. Bueno, si os quedáis con mi nombre, Diego Fontanautón, podéis encontrar mi Instagram, donde también hago labores de divulgación. Muy bien, pues si no hay más preguntas ni respuestas, y nada, agradeceros, nos hemos extendido un poquito, pero agradeceros sobre todo por este momento. Espero que os haya sido muy, muy enriquecedor, que os hayáis podido llevar cosas y que, bueno, pues que os vayáis con un poquito más de conocimiento sobre este tema tan invisibilizado, pero tan importante. ¿Puedes repetir tu Instagram, porfa? Sí, perdona, ¿puedes qué? Repetir tu Instagram. Mira, lo voy a poner en el chat. Es posible que el nombre cambie, pero si ponéis mi nombre, Diego Fontán Outón, saldrá. Lo voy a poner también en el chat por si acaso. Muy bien. Pues nada, ha sido un enorme placer. Os agradezco muchísimo el espacio, las inquietudes, las dudas y sobre todo la participación. Que tengáis muy buen día y hasta la próxima. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP.
Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.